¿Existen obras de la carne que no son malas, sino nobles? ¿Las buenas obras que hago pueden ser carnales? Estas son preguntas válidas y quizá la respuesta ofenda a algunos de ustedes. Después de dejar nuestra vida junto al pie de la cruz, después de arrepentirnos y recibir la salvación, ¿no queda la carne inactiva? Tenemos la tendencia de pensar en la carne solo asociada a cometer pecados. Hoy aprenderemos que la carne no es el pecado, sino nuestra vieja naturaleza, la naturaleza que nos heredó Adán, esta naturaleza que se degeneró progresivamente y se convirtió en lo que hoy llamamos la carne. Es el efecto de la unión de nuestro cuerpo con nuestra alma. Todo lo que hacen los seres humanos, ya sea bueno o malo, proviene de su carne, no de Dios. Acostumbramos a decir que Dios se manifestó cuando alguno, que no es creyente, hace algo increíblemente bueno. No podemos explicar aquella acción sino atribuyendo este acto a Dios. Pero no es correcto pensar así. Hasta aquí hemos estudiado solamente el aspecto pecaminoso de la carne. Hemos visto cómo todos tenemos pecados oscuros como la lujuria y la mentira y cómo ellos se derivan de nuestra carne, de nuestra naturaleza degradada. Pero hoy es necesario aprender que existe un aspecto de nuestra carne que muchos no conocemos o pasamos por alto y que quizás es la razón de nuestro fracaso repetitivo cuando batallamos contra los apetitos de nuestra carne. Ya en clases anteriores explicamos que la carne incluye las obras del alma y la concupiscencia del cuerpo. ¿Qué diremos de la carne cuando ésta es movida a realizar cosas buenas en el alma? ¿Cómo reconozco las obras de mi alma, que también son carnales y corruptas, cuando se presentan como nobles? Esto no es fácil de entender, porque lo que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar es que la carne no es capaz también de hacer cosas buenas y justas. La carne no es solamente vil, sino que puede actuar con nobleza. No solo es presa de actos de lujuria, sino que también puede engendrar buenos pensamientos y sentimientos nobles. Esto es quizá más importante que el tema anterior, porque es más difícil de discernir o de aceptar. Un momento, ¿y entonces qué tiene de malo la carne? Si hace cosas buenas. De aquí se desprende que creamos que los hombres buenos de este mundo deben ser reconocidos por sus actos nobles. Alabamos las obras de los hombres y las admiramos, aunque muchos nunca hubieran declarado su necesidad de un Salvador en sus vidas. Sus obras se levantaron delante de los hombres y de Dios como suficientes para redimir sus actos. No importa cuán buenos sean estos actos. Si Cristo no es quien hace nacer en nosotros las obras que Él preparó para que las hiciéramos en su nombre, son obras de nuestra carne. Isaías afirmó que nuestras justicias sin Dios son como trapos sucios. Eso no ha cambiado ni cambiará por una razón que aprenderemos hoy. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Que aún lo bueno en mí es carne? ¿Que debo vigilar aún las cosas buenas de mi carne? ¿Y que no debo confiarme en la bondad natural de mi ser? Sí, 1000 veces sí. Sabemos que lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no agrada a Dios. ¿Cómo es que explicamos esto? Si lo bueno en mí no cuenta, ¿para qué hago lo que hago? Ruego a Dios que esta revelación pueda entrar en su cabeza, aunque sienta que le explota. Este conocimiento le traerá a la libertad a la que Dios nos ha llamado. Una vez más, la Biblia usa la palabra carne para designar la vida y la naturaleza corrupta del hombre. Cuando Dios creó al hombre, originalmente, el alma quedó entre el espíritu y el cuerpo. Este era el plan correcto de Dios. Que el alma debía vincular ambos ambientes, el divino y el mundano, dando al espíritu del hombre la preeminencia y la gobernanza. Pero el alma cedió a las tentaciones que nacen de los sentidos, se rebeló de la autoridad del espíritu y sometió al cuerpo del hombre como su esclavo. No solo eso, la carne se desarrolló oponiéndose al espíritu del hombre hasta anular toda su fuerza en nosotros. Es correcto preguntarnos ahora, ¿dónde está mi espíritu? El deseo de la carne es contra el espíritu.
Esta rebelión de la carne contra el espíritu humano y el Espíritu Santo conoce hoy dos aspectos. Primero, cuando la carne peca, se rebela contra Dios y sus leyes, pero también se opone al espíritu humano, anulándolo por completo. Segundo, cuando la carne hace el bien, obedece a Dios, pero a su manera, y cree que puede hacer la voluntad de Dios a su manera. Es así que aún continúa en enemistad con el espíritu humano. El cuerpo, como parte esencial de la carne, está lleno de concupiscencia. Así que cuando se expresa, comete muchos pecados, contristando al Espíritu Santo. El alma, como parte de la carne, es tan corrupta como el cuerpo. Es el principio de vida del hombre, es su yo, es su voluntad, su mente, sus emociones. El creyente que no entiende el propósito eterno de Dios tiene aún su alma, que ha sido creada en Cristo. El alma de un cristiano carnal es independiente. No queremos creer que el alma es corrupta ahora que nos hicimos cristianos. Pero ¿dónde está nuestro centro de acción? Está básicamente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y preferencias personales. De allí que el ego del hombre se centra en el alma, y aunque ella no es necesariamente vil, sí es independiente. Independiente. ¿Cuántos anhelan la independencia en este siglo? Esto es curioso. Lo que muchos en el siglo XXI anhelan lograr con sus vidas es exactamente esto, es obtener independencia. Soñamos con la posibilidad de vivir de manera tal que nadie tenga que decir sobre nuestras motivaciones y acciones. Ser independiente es la puerta a una vida gobernada por nuestra carne. Cuidado con la frase, es mi vida, porque ella hará evidente nuestra carnalidad. Una vida concebida sobre estos términos termina siendo enemiga del espíritu humano y por consiguiente del Espíritu Santo. ¿Conoce usted personas que no tienen interés en Dios, pero que son básicamente buenas, pacientes o amorosas? Claro, su alma genera estos buenos sentimientos y pasan por este mundo haciendo cosas honorables. Sin embargo, permanecen ciegos acerca de la condición de su carne. Esto es lo que la Biblia condena como la justicia propia. Muchos de nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestras vidas y fuimos perdonados, pero solo recibimos la mitad de la verdad acerca de la vida en Cristo, pues seguimos ignorantes de la manifestación de nuestra carne y de la maravilla del gobierno del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Somos cristianos y con seguridad rechazamos las obras de la carne descritas en Gálatas 5, versículos 19 al 21, y nos sentimos satisfechos, pero seguimos viviendo nuestras vidas. Somos independientes, desarrollando los elementos de nuestra carnalidad que son agradables y decorosos, según nuestro propio entender. Anhelamos la justicia eterna y buscamos también los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22 al 23. Es una situación complicada porque nos aferramos por ignorancia a una vida desarrollada totalmente en la carne. Aquí es donde está el problema. Pues no importa cuánto nos esforcemos por obedecer a Dios y sus mandamientos, no lograremos mejorar nuestra vida a la altura de los estándares espirituales descritos por el apóstol Pablo. Esto solo se puede lograr si el Espíritu Santo gobierna nuestro espíritu para mandarle a hacer las cosas que Dios desea que hagamos. La base del problema reside en cómo permitir al Espíritu Santo hacer esto. Los cristianos que conocemos el Evangelio a medias, normalmente solo por ignorancia, nunca aprendimos que debíamos aborrecer nuestra carne en su totalidad. Fuimos enseñados solamente a liberarnos de los pecados que la carne motiva en nosotros. Y creemos saber cómo rechazar las obras de la carne, pero aún no se ha revelado que la carne, más que nada, es la que debe reconocerse muerta. La carne engendra maldades, pero también puede producir buenas obras. Muerta la carne, esta capacidad desaparece. La capacidad de hacer lo malo y o bueno carnalmente ya no está activa en el nuevo hombre, regenerado por Dios. Sabemos que existen muchos que jamás han creído en Jesucristo, que jamás le han de confesar como Salvador de sus vidas
y que hacen obras, muchas obras dignas de honra por todos nosotros. Son personas amorosas, afectuosas, pacientes y buenas desde que nacieron. Pero la verdad es que ellos siguen siendo carnales. Esta es la justicia propia que no les permite acercarse a Dios. Esto nos debe hacer entender que la carne puede hacer el bien, pero no puede agradar a Dios. Solo Cristo puede hacer eso. Solo en Cristo hay salvación. En Gálatas 3, versículo 3, Pablo exhorta a los cristianos con esta frase: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Los hermanos de Gálatas oyeron la palabra del Evangelio y sus vidas entraron en la esfera de lo espiritual, pero cayeron presa de su propia carne. Después de conocer a Cristo, ellos, como nosotros, cayeron en el error de hacer el bien y cumplir los requerimientos del Evangelio valiéndose de su carne. Creyeron que esto era agradable a Dios y que así cumplían con sus mandamientos. Recuerde que, según relata Pablo, los hermanos en la Galacia comenzaron viviendo su cristianismo con la revelación del Espíritu Santo, pero pocos años después decidieron no continuar el camino de ser perfeccionados por Dios, sino que prefirieron volver hacia atrás y decidieron ser de nuevo dependientes de la ley de Moisés, haciendo la gracia de la cruz de lado. Los Gálatas se apartaron del Evangelio completo y en lugar de eso se agradaron en su propia justicia, al grado de que volvieron a la ley. Pues la ley castiga, pero también premia a los esforzados. La ley no puede justificar a nadie, ni puede perdonar pecados, mucho menos terminar con el poder de la carne. Pero eso ¿a quién le importa? ¿Verdad? Ya que es obvio que los esfuerzos de la carne no pueden perfeccionar de ninguna manera lo que comenzó siendo la obra del Espíritu Santo. El elemento que parece engañarnos es el hecho de que nuestra carne puede simular la obra de Dios, pero solo hasta cierto punto. Los Gálatas quisieron alcanzar la perfección a través de los hechos justos de la carne. Intentaban con todas sus fuerzas hacer el bien. Por esto, las palabras de Pablo son determinantes. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Tal vez les sirva este pensamiento. Lo que una persona hace con la carne, lo hace ella misma, sin ayuda de Dios, y tales obras no pueden perfeccionar lo que es obra exclusiva del Espíritu Santo. Veamos ahora en el capítulo 2, verso 18, de la misma carta de Gálatas. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si fui salvo por confiar en Cristo y recibir el Espíritu Santo, y ahora decido depender en las cosas que proceden de mi carne para obrar con justicia propia según la ley, me convierto en transgresor, anulando la gracia de Cristo al darnos su vida para vivir ahora en victoria. Los judíos tenían su justicia en la obediencia de la ley, la cual ninguno puede cumplir. La ley tiene su razón de ser y es mostrarnos el pecado en nosotros. No sabríamos qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Este es nuestro conflicto. Queremos creer que somos salvos por fe, pero luchamos por cumplir la ley. ¿Por qué? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No desecho la ley de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para Pablo era claro que el hombre es incapaz de salvarse y perfeccionarse por sus propias obras. La idea de regresar atrás y tratar de edificar nuestras vidas en Cristo a través de nuestro esfuerzo y nuestro buen comportamiento es en absoluto un absurdo. Si volvemos sobre nuestros pasos para edificar las viejas obras que no nos pueden justificar delante de Dios, pensando que hacerlas es lo que Dios desea de nosotros, demuestra que somos transgresores, o al menos que somos ignorantes de la vida de Dios en nosotros. Siendo pecadores no pudimos recibir la vida por las obras de la ley. ¿Cómo es que ahora vamos a creer que la perfección de nuestra vida vendrá por estas mismas obras? El problema nuestro reside en que carnalmente queremos sentir que esa salvación que Cristo ganó para nosotros también se debe a algo que nosotros hicimos para merecerla, para ganarla. Nuestra carne anhela el reconocimiento, pero Dios no comparte su gloria. La redención es obra absoluta de Jesucristo.
Romanos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es un hecho que los cristianos carnales buscan agradar a Dios también, y quizá lo hacen sinceramente, pero es necesario que esta idea de agradar a Dios se reconozca como un esfuerzo inútil y carnal, que no se conforma con la obra de Dios. No hay nada en la carne que Dios desee. Seguir obviando esta verdad nos mantendrá fracasando innumerables veces en nuestras vidas. Debemos entender esto claramente. La capacidad de hacer cosas buenas para Dios está también en nuestra carne, pero nos guste o no, con ello no logramos agradar a Dios, pues Él lo que busca es que sigamos la senda trazada por su Espíritu en nosotros. Ese es el propósito eterno de Dios. Antes de ser regenerados por su Espíritu, el hombre solo puede ofrecer a Dios su carne para agradarle. El hombre hace cosas buenas y malas desde el día que nació. Ahora bien, como creyentes, no debemos equivocarnos creyendo que solamente debemos destruir lo malo de nuestra carne e ignorar que Dios desea lo mismo para lo bueno de nuestra carne. Lo que pone en peligro a un cristiano es ignorar o rechazar que debe desprenderse de la carne en su totalidad. Lo bueno y lo malo pertenece a nuestra carne y debe ser anulado, clavado en la cruz, si es que queremos que el Espíritu pueda perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Nuevamente, el hermano Watchman Nee afirma, si la bondad no es erradicada, no importa lo que haga el creyente, no podrá ser librado del poder de la carne. Si el creyente permite que la carne haga lo bueno, pronto descubrirá que también estará haciendo lo malo. Eventualmente, si la justicia propia no es erradicada, pronto seguirá la injusticia. ¿Qué entiende usted por las palabras de Watchman Nee? ¿Por qué nos agrada que la gente reconozca nuestras buenas obras? Porque nos molesta que no lo hagan.